El día de hoy vamos a tocar el tema vinculado al procedimiento administrativo y su análisis en el marco de la Ley 27444. En la sesión anterior habíamos señalado que nos habíamos abocado en estricto a hablar sobre el derecho administrativo, sobre la administración pública, ¿no? Y también nos habíamos abocado, ¿cierto?, a detallar qué actividades o qué actividades realiza la administración pública, ¿no? En ese marco habíamos concluido que la administración pública realiza una serie de actividades, una de ellas es la delimitación o policía, y la otra es la función de inspección y sanción. Habíamos señalado que esas dos grandes actividades que realiza la administración pública se rigen en buena cuenta por la Ley del Procedimiento Administrativo General y en ese trance la actividad de la administración pública tramita una serie de procedimientos administrativos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo desde la perspectiva de la Ley del Procedimiento Administrativo General, tomando en cuenta algunos casos en particular respecto a aspectos puntuales establecidos en la Ley 27444 respecto al procedimiento administrativo. Creo que como ciudadanos, como funcionarios, en su mayoría nos relacionamos o iniciamos procedimientos administrativos, ¿no? Desde que uno nace, nuestros padres, ¿no es cierto?, se dirigen a una entidad pública como el RENIEC para tramitar un acta de nacimiento, ¿no?, o para tramitar un DNI. Ahí estamos iniciando procedimientos administrativos. Una vez que la persona fallece también tendríamos que registrar este hecho jurídico en el registro civil correspondiente para obtener el acta de defunción. Entonces, podemos decir que el derecho administrativo aparece con nosotros y también está presente en todo caso desde que nacemos hasta que morimos. El derecho administrativo es consustancial a nosotros. Si alguien, por ejemplo, desea ejecutar una actividad como tener una bodega o instalar un restaurante, ¿no es cierto?, o el funcionamiento de una discoteca, necesariamente tenemos que tramitar procedimientos administrativos ante las organizaciones municipales para obtener nuestra licencia de funcionamiento. Si yo quiero ser un conductor de un vehículo, debo tener una habilitación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o por las municipalidades provinciales, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de vehículo que deseo conducir, y para lo cual necesito una licencia correspondiente. En ese contexto también necesariamente estoy obligado a tramitar un procedimiento administrativo. Entonces, hay un sinnúmero de actividades que para poder ejecutarlas o para poder desarrollarlas es necesario obtener autorizaciones o habilitaciones, y en ese contexto obligatoriamente tendríamos que recurrir a la tramitación de un procedimiento administrativo. Por lo tanto, es importantísimo conocer cuál es la regulación establecida en la Ley 27444 respecto al procedimiento administrativo. Ello a nosotros nos va a permitir, de alguna manera, defender nuestros derechos, si es que estamos desde el lado de los ciudadanos, o si somos abogados de las personas jurídicas, de las empresas, y si es que estamos dentro de la función pública, pues nos va a permitir realizar nuestra actividad pública, ¿no es cierto?, dentro del marco de la legalidad, dado que si no conocemos las reglas del procedimiento administrativo, quizás haríamos desviaciones administrativas que nos podrían generar, en su caso, algunas responsabilidades administrativas por la mala tramitación de un procedimiento administrativo, dado que de alguna manera estaríamos actuando de manera negligente. Si es que eso no fuera así, si es que no se configura una responsabilidad administrativa, pues estaríamos haciendo actividades ineficientes, ¿no es cierto?, o generando demoras indebidas a los ciudadanos o a los empresarios, ¿no?, y que esto genera una sensación de ineficiencia en la administración pública. Por lo tanto, en resumen, ¿no?, la idea puntual aquí es transmitirle a ustedes que conocer las reglas del procedimiento administrativo son sumamente relevantes en el seno de la administración pública. Dicho esto,
es importante conocer qué es lo que establece la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto al procedimiento administrativo. Y el artículo 29 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, este estuvo aprobado por el Decreto Supremo 004/2019 del Ministerio de Justicia, establece que se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo, y que este acto administrativo va a incidir en la esfera de los ciudadanos, ya sea otorgándole derechos o generándole obligaciones, ¿cierto?, hacia los ciudadanos. Entonces, de esta definición queda claro que el procedimiento es una serie de actos o diligencias que se tramitan o se efectúan en una entidad pública con la finalidad de emitir una decisión administrativa, entiéndase, un acto administrativo, ¿no? Entonces, aquí podríamos preguntarnos cuáles son esos conjuntos de actos y diligencias, y eso dependerá a qué tipo de procedimiento administrativo se ha iniciado dentro de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, si es que yo inicio un procedimiento administrativo para obtener una licencia de funcionamiento, de hecho, una de las diligencias que podría establecer la municipalidad es la inspección previa, ¿no es cierto?, del establecimiento en el cual se pretende realizar una actividad. Si este establecimiento cumple con los parámetros urbanísticos, si es que está en una zona adecuada para el comercio, etc. Entonces, este conjunto de actos y diligencias que puede realizar la administración pública, ¿no es cierto?, o que hace la administración pública, lo podemos llamar como procedimiento administrativo. Y este conjunto de actos y diligencias tienen un fin, tienen una finalidad, tienen un propósito final, que es la emisión de un acto administrativo, es decir, la decisión que va a emitir la administración pública, ¿no es cierto?, de cara a una pretensión que le realice un ciudadano, ¿no? Entonces, es relevante esto para, de manera conceptual, entender que la emisión de un, ¿no es cierto?, en el marco de la ley 27.444. Ahora bien, teóricamente nos podríamos preguntar también por qué no llamarlo proceso administrativo, ¿no? En verdad, denominarlo procedimiento administrativo nos permite de alguna manera diferenciarlo, ¿no es cierto?, de la categoría jurídica de proceso judicial o proceso, digamos, jurisdiccional. Sin embargo, si bien se utiliza una definición distinta, en la práctica podría recurrirse a instituciones del derecho procesal, ¿no?, cuando hayan vacíos, ¿no es cierto?, o ausencia de regulación en el marco del derecho administrativo, como lo veremos más adelante cuando hablemos del principio del debido procedimiento. Entonces, queda claro que el procedimiento administrativo tiene un norte, tiene un horizonte, el cual es la emisión de un acto administrativo. Entonces, dos ideas fundamentales aquí, que para la emisión de un acto administrativo necesariamente la administración pública tiene que haber efectuado previamente, ¿no?, la tramitación de una serie de actos o diligencias, ¿no? Entonces, estos actos y diligencias pueden ser a cuenta de la administración pública o a cuenta de los ciudadanos o empresarios. Eso dependerá de la regulación sectorial, ¿no? Por ejemplo, en materia de salud, ¿no?, el Ministerio de Salud, los inspectores de la DIGEMIT realizan inspecciones a los laboratorios para la certificación de buenas prácticas, y estos costos de inspección son asumidos por las empresas farmacéuticas, ¿no? Usualmente estas inspecciones, ¿no?, se efectúa en el exterior, ¿no?, en los lugares en los cuales existen los laboratorios de las empresas farmacéuticas. Entonces son diligencias, es decir, son actos de inspección previa a una certificación de buena práctica de buena práctica de procesamiento de elaboración de los productos farmacéuticos, y que estos costos son asumidos por el ciudadano. En algunos casos hay diligencias que están
digamos que son asumidas por la administración pública, pero eso dependerá en buena cuenta del tipo de regulación o de cómo se han establecido los reglamentos que regulan los procedimientos administrativos en las entidades de la administración pública. Para el profesor Gordillo, el derecho del procedimiento administrativo regla la competencia, la forma, ¿no? Y la publicidad, la ejecución, la impugnación y la modificación de las decisiones de las autoridades administrativas, así como de sus controles. Es decir, el procedimiento administrativo viene a ser todas las etapas procedimentales en el interior de una organización administrativa, ¿no? Conducentes a la emisión de un acto administrativo. Entonces, podríamos decir también que el procedimiento administrativo es una parte del derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa. ¿Y por qué decimos en la preparación de la voluntad administrativa? Porque en la mayoría de casos, ¿cierto?, los procedimientos se inician a solicitud del ciudadano o del empresario vía el derecho de petición, ¿no? Y la impugnación de la voluntad administrativa mediante la interposición de los recursos administrativos. Por lo tanto, podemos decir que el procedimiento administrativo estudia la participación del administrado o del ciudadano o del interesado en el procedimiento y la defensa de este también en el marco de las actuaciones de la administración pública. Podríamos ejemplificar cómo más o menos está estructurado un procedimiento administrativo, es decir, cuáles son sus fases, si es que estamos hablando de procedimientos conducentes a las autorizaciones o permisos, ¿no? Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el camino que debo seguir, ¿no?, coloquialmente hablando, para obtener una autorización? Tenemos nuevamente, quiero yo tener, digamos, como negocio, tener una peluquería, ¿no es cierto? O un centro de belleza, o un restaurante, una bodega. Necesariamente tengo que tener mi licencia de funcionamiento para ser formal, ¿no es cierto?, y para cumplir con los parámetros legales vigentes. ¿Qué es lo que tengo que ver primero, ¿no es cierto? Es evaluar en qué distrito estoy, en qué zona estoy, y determinar qué municipalidad sería la competente para que me emita la licencia de funcionamiento. Una vez determinada, ¿no?, la municipalidad a la cual me debo dirigir, necesariamente tengo que verificar o solicitar a esa entidad o analizar o informarme cuáles son los requisitos para ello. Y aquí, por ejemplo, un tema puntual en el procedimiento administrativo es que la autoridad administrativa, cuando recibe una solicitud, tiene que evaluar su propia competencia. Porque yo, Leider Pérez, en mi análisis, en mi información, puedo decir que la competencia la tiene la municipalidad A. Sin embargo, esta municipalidad A, cuando le llegue la solicitud, cuando le llegue mi solicitud, tiene que evaluar si efectivamente es la competente. ¿Qué pasa si es que la municipalidad, en el caso que estamos ejemplificando, determina que no es la competente? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Y esto no solo aplica para municipalidades, aplica para cualquier órgano administrativo que reciba una solicitud. Ojo, que cuando uno evalúa una solicitud o tiene conocimiento de un procedimiento administrativo y estamos dentro de la administración pública, lo primero que tengo que ver para yo entrar a analizar la solicitud es evaluar si es que soy competente o no. Si es que no soy competente, la norma establece, es decir, la ley 27.444 establece que quien se considera que no es competente para conocer el asunto debe derivar el caso, ¿no es cierto?, al órgano competente, si es que estamos dentro de la misma entidad, o derivarlo a la otra entidad que consideramos competente, pero esta derivación tiene que ser reconocimiento del ciudadano, porque si no le informamos, el ciudadano va a suponer que su solicitud está en el poder de la administración pública donde presentó. Entonces, por regla general, hay que tener en cuenta este criterio de análisis del procedimiento administrativo. Recibida la solicitud, lo primero que hay que hacer, si es que soy funcionario público y tengo el expediente en la mano, determinar si soy competente.
¿Y dónde verifico la competencia? Primero, determinar si es competente la entidad, ¿no es cierto? Hay que ver la ley de creación, hay que ver los reglamentos, etc. Hay que analizar la materia que se nos está presentando para conocimiento. Si determinamos entonces que la autoridad o la entidad en la cual estoy trabajando es la competente, tengo que ver a la interna cómo se ha distribuido esa competencia y a dónde nos vamos a dirigir en ese caso, al reglamento de organización y funciones de la entidad, el conocido como ROF, ¿no? En el ROF se establecen cuáles son las funciones, ¿no es cierto?, de cada órgano, qué temas de cada órgano de la administración dentro de una entidad. Entonces, el ROF va a determinar si es que efectivamente tengo competencia o no, o si es que está asignado a otro funcionario dentro de la misma entidad. Aquí también es bueno señalar que en el caso de los proyectos o programas, ¿cierto?, no es el ROF el que determina la competencia, sino es el manual de operación. Ahora bien, entonces, determinar la competencia, se supone que el ciudadano o el empresario, a través de su representante legal, presenta la solicitud, ¿no es cierto?, en la entidad competente. Esa solicitud hoy en día, dado el marco de la pandemia, puede ser presentada a través de una mesa de partes física o virtual. Esta mesa de partes tiene que verificar la solicitud, evalúa la pretensión, evalúa el procedimiento que se ha iniciado y deriva la solicitud al órgano competente. El órgano competente lo que corresponde aquí es aprobar o denegar la solicitud, ¿no? El rol fundamental que cumple las mesas de partes en el procedimiento administrativo es clave, ¿no? Porque son ellos los que de alguna manera los que determinan o podrían generar dilaciones indebidas o que incluso el expediente se pierda en su camino, ¿no? Entonces, la mesa de partes muchas veces las entidades de la administración pública no le toman importancia, no fortalecen las mesas de partes o las oficinas de atención al ciudadano. Entonces, ahí sí se necesita personal que conozca, ¿no es cierto?, de las actividades o las competencias de la entidad, cuáles son los procedimientos que se tramitan a la entidad y cuáles son los órganos a la interna que tienen la competencia en los diferentes temas que se deben tramitar en la entidad pública. Entonces, ahí, si alguien dirige una entidad de la administración pública, tiene que tener mucho ojo a la mesa de partes porque es ahí donde se analiza primero el expediente o el procedimiento que se inicia, ¿no? Y luego ya es esta entidad la que tiene la competencia para derivar al órgano competente. Como veremos más adelante, esta mesa de partes, según la Ley de Procedimiento Administrativo General, cumple un rol fundamental de precalificación. Aquí, una vez ingresada la solicitud, es cuando se inicia el procedimiento. Si es que no se evalúa adecuadamente la solicitud, podríamos estar generando derechos administrativos a los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de procedimientos de aprobación automática, sin el cumplimiento de requisitos, porque como sabemos, los procedimientos de aprobación automática, basta que ingresen a la mesa de partes, a la oficina de atención al ciudadano, se le otorgue un número, se le selle el sistema de recibido sin ninguna observación, ya estarían automáticamente otorgándole un derecho, una falsa expectativa, y que esta mala calificación, al haberse aprobado automáticamente la solicitud, lo que correspondería es declarar la nulidad de oficio, ¿no es cierto?, de un acto administrativo generado por aprobación automática sin el cumplimiento de todos los requisitos. Entonces, el rol de la mesa de partes es fundamental en el procedimiento administrativo. Entonces, más o menos es el flujo que sigue en un curso normal del procedimiento administrativo general. Sin embargo, como más adelante veremos, la mesa de partes cuando recibe la solicitud puede devolverlo al ciudadano, puede generarle una observación si es que no cumple con los requisitos. Los procedimientos administrativos, digamos, se inician necesariamente a través de la mesa de partes física o virtual, ¿no?, cuando estamos hablando de aquellos procedimientos lineales o que tienen por finalidad la obtención, ¿no?, de autorizaciones o permisos. Sin embargo, hay otros tipos de procedimientos que nos siguen este flujo. ¿Cuáles son? Los procedimientos que se inician de oficio, como por ejemplo
la fiscalización posterior, que también lo vamos a desarrollar el día de hoy, los procedimientos sancionadores, los procedimientos disciplinarios no tienen este flujo aquí que ven en la lámina, es decir, no ingresa por una mesa de partes física o virtual y tampoco inicia solicitud de un ciudadano, ¿no? Entonces siempre se inician a la interna de la organización administrativa. También hoy en día, como saben ustedes, existe la mesa de partes virtual y es posible iniciar procedimientos administrativos electrónicos, los expedientes electrónicos. Aquí, básicamente, la ley permite el desarrollo, el desenvolvimiento de este tipo de procedimientos, ¿no? Garantizando la seguridad de la información, la intangibilidad de la información, ¿no? Y que haya certeza en las decisiones que emita la administración pública a través de la firma digital. Entonces, hoy en día hay un sinnúmero de entidades de la administración pública que tramita procedimientos administrativos de manera electrónica, incluso